En el último semestre, o sea, en los últimos 6 meses, hubo 13 periodistas muertos en América Latina. En México, donde es, digamos, el cáncer principal está allí en este momento, porque los carteles de la droga se han mudado para México, antes estaban en Colombia, ahora están en México. De esos 13 muertos periodistas en los últimos 6 meses, 6 fueron en México. Luego en Honduras hay también 3 periodistas muertos en los últimos 6 meses, en Ecuador y en Brasil. O sea, el narcotráfico y los carteles del narcotráfico están expandiéndose como una metástasis por América Latina a partir de México. Antes estaban en Colombia, bueno, con la política de Uribe fueron, digamos, de alguna manera, no digo expulsados, porque sigue habiendo narcotráfico en Colombia, pero su sede central pasó a ser, en vez de Colombia, México. Y México es un país terrible para hacer periodismo ahora, sobre todo en las zonas de frontera, no en la capital, en el México DF, sino en la zona de frontera, en los diarios más chicos, ¿no? Es decir, allí hay además una conmixtión entre los jefes de las bandas de narcos con los gobernadores locales, los jueces locales, la policía local, y eso ha determinado que la CIP, y no solo la CIP, sino muchas otras organizaciones de promoción de la libertad de expresión, hayan demandado durante años la federalización de los crímenes contra periodistas. ¿Por qué? Porque los crímenes contra periodistas se producen en esos lugares alejados de la capital y son tomados por los gobernadores, por los jueces, los fiscales locales que, o por miedo o porque están arreglados con los narcos, no terminan resolviendo nada. Y el problema de los crímenes contra los periodistas no es solamente un tema de muertes y asesinatos de personas, que es horrible en sí mismo, por supuesto, sino que cuando se mata a un periodista, no solo se mata a una persona, que es, repito, espantoso, sino que además se mata la posibilidad que tenía una cantidad de gente de recibir una información que nunca más va a recibir a raíz de ese crimen. Porque no la va a recibir porque murió el periodista que iba a dar esa información. Pero además los compañeros que quedaron vivos de ese periodista no se van a animar a dar la información y se van a autocensurar. Así que la afectación a la libertad de expresión, que es de ida y vuelta, o sea, la libertad de expresión implica la libertad de difundir lo que uno quiere, pero también la libertad de recibir lo que uno quiere. Bueno, hay una porción de la información en México que no se puede difundir en esos lugares. Y eso en México, en Honduras y en los lugares donde el crimen organizado está funcionando casi con un poder, y en México claramente con un poder incluso mayor que los estados, ¿no? Y eso afecta así decisivamente la libertad de expresión, un gravísimo problema.